¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente con Psicoanálisis con Contreras. Hoy tenemos una colega, la licenciada Daniela Venegas. Ella es de la Universidad Central del Ecuador y hoy nos viene a deleitar con estas terapias famosas de tercera generación de aceptación y compromiso. ¿Qué tal, Daniela? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Juan Carlos. Mucho gusto. Gracias a todos por ver la transmisión y gracias también por el espacio. Muy bien, Danielita, comencemos. A ver, cuéntanos un poco, nos has presentado, ella muy afanosa, nos ha tenido una linda presentación. No es lo usual en este canal, pero Ok, vale las formalidades. Dale, Daniela. vamos a compartir entonces, Juan Carlos, la presentación. Avísame si ya estamos viendo la portada, por favor. Sí, perfecto. Dale. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la terapia de aceptación y compromiso, o también llamada ACT. Entonces, el día de hoy vamos a hablar pues de algunos temas, es un primer acercamiento, entonces vamos a ver una pequeña introducción, vamos a ver primero qué son las terapias de tercera generación, qué es la terapia de aceptación y compromiso, sus consideraciones teóricas, cómo ve ACT la psicopatología en este caso, y sus herramientas, ¿no? Sus herramientas y como el proceso general de ACT como terapia. Entonces, bueno, vamos con el punto número uno. Nos dice, ¿qué son las terapias de tercera generación o conductuales contextuales? Bueno, estos son modelos de terapia que tienen su base en el conductismo, ¿no? En el conductismo radical de Skinner y en el contextualismo funcional, el cual busca estudiar, analizar y luego influir en las conductas que pues nuestro consultante esté teniendo y por lo que viene a sesión, digamos, de alguna manera. En estos postulados, estas terapias de tercera generación abogan mucho por decir que las conductas no son enfermas en sí mismas, ¿no? Sino se presentan Mm. porque están funcionando dentro de ese contexto, digamos, de alguna manera. Entonces, además, las terapias de aceptación y compromiso están muy enfocadas en el tema de aceptación, de flexibilidad psicológica, un poquito de mindfulness también, junto con los conceptos tradicionales de conductismo. Ujú. Ok, Continúa, vamos por con la favor. definición. Vamos con la definición de ACT. ACT es una de las terapias de aceptación y compromiso más estudiadas y más desarrolladas. Recientemente, el año anterior, si no me equivoco, fue este año, pasó los 1000 ensayos aleatorizados de eficacia, digamos, de alguna manera, ¿no? Además, ACT se puede aplicar en muchísimos contextos clínicos, por ejemplo, en dolor crónico como diabetes, cáncer, ayuda mucho a la adherencia al tratamiento de estos consultantes, ¿no? De estos pacientes. Se puede aplicar en trauma, en discapacidad, se puede aplicar en ansiedad, en depresión, desempeño laboral, en abuso de sustancias también ha demostrado ser bastante efectiva, en duelo también también hay ACT para niños, adolescentes, grupos. Es un modelo de terapia bastante amplio, ¿no? Bastante flexible y tiene muchas áreas de aplicación. Continúa, por favor. Ujú. Ok, entonces, ¿qué es la terapia de aceptación y compromiso? Como me parece mucho más acertado definirla, es un entrenamiento en habilidades. Entrenamiento en habilidades de tolerancia al malestar, por ejemplo, que promueve la aceptación de cualquier emoción o pensamiento que esté teniendo. Hay muchas conductas, como decía Skinner, que son públicas, que los demás pueden verlas, ¿no? Y conductas privadas, como nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que pasa dentro de la piel para adentro, decía Skinner. Entonces, esas conductas, las que pasan de la piel para adentro, no se pueden controlar siempre. Y precisamente ACT busca que la persona deje de luchar contra estas emociones o estos pensamientos que son muy, muy aversivos, que tal vez son incómodos, que tal vez no, obviamente no nos guste sentir, pero que eso ayude después a poder enfocarnos en lo realmente valioso. ACT habla de esto valioso como valores, ¿no? No son como amistad, respeto, sino más bien lo que es valioso para la vida de cada uno. Entonces, se trata de buscar eso y a pesar del malestar, pues dirigir las conductas siempre Mm. a lo valioso. Eso es lo que Daniela, nos...
Me parece postulado. interesante, creo que ahí viene mi primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el bajo diferencial? Porque hay otras terapias de tercera generación, interconductual, dialéctico, X, Z, Y. Pero ¿cuál es la particularidad? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, bueno, me parece fantástico, ¿no? Que no intente cambiar la emoción. Entonces, ¿qué es lo que hace con esa emoción? Si me podías contestar. Ok, claro que sí. Mira, la diferencia de ACT con las demás terapias de tercera generación es que ACT está muy enfocada en el tema de los valores. El cambio se da a través de la dirección de las conductas de eso valioso que te mencionaba hace ratito. Esa es la característica más grande que tiene la terapia aceptación y compromiso. Y después de estas emociones o pensamientos que pues no podemos controlar, va por eso la aceptación, digamos de alguna manera, es aprender a observarlas tal y como son. No intentar cambiarlas o quitarlas porque precisamente es Mm, esa lucha la que nos hace caer en otros problemas más grandes, ¿no? Por evitarnos un malestar, caemos en algo peor. Entonces, se enfoca en esto, en la aceptación, en aprender a observar lo que nos pasa como si fueran eventos, ¿no? Como que yo fuera mm. una casa y poder observar los muebles que hay dentro sin intentar cambiarlo, no cambien el valor de la casa. Mira, eso es una metáfora también que trabaja bastante. Entonces, y después de aceptar, aprender a observar estas conductas que no puedo cambiar, empezar a dirigir mis otras conductas, digamos de alguna manera, a estos valores, a esto valioso. A pesar del malestar, continuar en lo que es importante y significativo para la vida de cada uno de los consultantes. Ok, correcto. Dale, Daniela, prosigue, por favor. Listo. Vamos con un poquito de las consideraciones teóricas y filosóficas en las que se basa la terapia de aceptación y compromiso. Primero, en el conductismo radical, ¿no? De Skinner, la cual, como ya les mencioné hace ratito, menciona que las conductas no son buenas ni malas, sino están ahí y funcionan de alguna manera. Además, el contextualismo funcional agrega la parte de que esas conductas no pueden estudiarse separadas del contexto, tienen que ser vistas en el contexto, repito nuevamente, de la vida de la persona, de cada uno. Cumplen cierta función en ese ambiente y responden también a la historia de aprendizaje de cada persona, ¿no? Ujú. Además, como punto número 3, tenemos la teoría de marcos relacionales o RFT, el cual nos habla de el estudio conductual del lenguaje. Este fue desarrollado por uno de los autores principales de ACT, que es Stephen Hayes, en los 90 igual por Baines Holmes, por Yvonne Van Holmes, y ellos profundizaron en los temas que hablaba Skinner de conducta verbal, ¿no? Skinner mencionó que no hay un mentalismo, digamos, sino más bien es un tema de lenguaje. El lenguaje funciona igual, el lenguaje público y el lenguaje privado funciona de la misma manera. Entonces, la teoría de marcos relacionales habla de este estudio del lenguaje un poquito más complejo, igual contextual, para poder explicar cómo funciona el lenguaje, que es Mm, más complejo de lo que parece. Entonces, si me permites profundizarlo. sí, claro, cómo no. eh, Ok, tenemos aquí una explicación un poquito más profunda de la RFT, ¿no? De los marcos relacionales. Entonces, para ponerlo simple, es cómo las personas aprendemos que la palabra gato, el sonido de la sílaba gato y la palabra escrita gato y la imagen del gato equivalen a lo mismo. Entonces, el lenguaje es una serie de conductas operantes aprendidas por cada persona en su historia de vida. Entonces, la RFT explica esto de una manera más compleja, ¿no? Pero es una forma muy simple de comprenderla. Y nos habla también de que el lenguaje condiciona nuestro comportamiento. Por Mm, ejemplo, nuestras creencias. El lenguaje nos lleva a sufrir, pero con ACT el lenguaje busca también crearnos de ese bienestar, ¿no? Cambiar esas funciones del lenguaje que eran aversivas antes. Por ejemplo, mira, tenemos un ejemplo justo en el párrafo número 2. Fallé una vez, soy un fracaso, nunca lograré nada. Un ejemplo de ansiedad social. Por ejemplo, hablar en público,
es humillante y es peligroso, porque me puede llevar a eso. Entonces, estas asociaciones se crean durante las experiencias de vida de cada persona, ¿no? Entonces, pudo haber sido, por ejemplo, una mala experiencia y esto llevó a que este lenguaje empiece a funcionar así y la persona precisamente a evitar situaciones, por ejemplo, que le generen ansiedad, pero que al final, me invento, pueden estar interfiriendo Ujú. en su vida como un profesional, como un profesor, por ejemplo. Daniela, fíjate, esta pregunta es importante porque el tema del lenguaje es un tema crucial en la psicoterapia. Y si me permites una breve, ¿no?, comentario, en el Ujú. psicoanálisis, en los años 50 surge la figura de Lacan, que es un retorno a Freud y sobre todo un retorno al lenguaje desde la lingüística. Bason, por sus investigaciones en Palo Alto, también hace lo mismo con el enfoque sistémico. La psicoterapia narrativa, que también incluye el lenguaje. La programación neurolingüística también toma el lenguaje. Entonces, distintas corrientes, incluso contrapuestas, ¿no?, antagónicas, a pesar de sus diferencias conceptuales o epistemológicas, dan el centro al lenguaje, le da un lugar, no secundario, ojo, sino casi, casi central. Entonces, por eso me llama Claro que mucho la sí. atención la teoría de los marcos relacionales, porque también, claro, por supuesto, de la mirada conductual, lo ven ustedes como, como una conducta, también es imposible no soslayar el peso del lenguaje en el comportamiento humano. Me parece importantísimo. Dale, Daniela, prosigue, por Claro favor. que sí. Claro que sí, es importante también mencionar que la psicología en general se basa en su intervención a través del lenguaje. Por ejemplo, nosotros no somos médicos que necesitan hacer una examinación física al consultante, sino se trata de esto, en este caso, pues, de conductas verbales, marcos relacionales, de esta manera de verlo, ¿no? Entonces, como te mencionaba, pues RFT busca en cómo la persona ha asociado esto y cómo transformar esa función para que ya no sea muy aversivo, ¿no? Sino que se pueda ser más tolerante, tal vez más digerible, incluso apetitivo, digamos de alguna manera. Ajá, claro, Entonces, tal vez uniendo, perdón, Daniela, discúlpame que te interrumpa. Para agregar, tal ujú, vez el detalle, por lo que te escucho, es que habría que ver cuál es la diferencia conceptual, ¿no? Cada corriente cómo lo define y cómo interviene sobre este, el elemento lingüístico, el elemento semántico, ¿no? Ahora sí, claro que te sí. dejo hablar. Claro que sí. Mira, la teoría de marcos relacionales, pues, como te mencionaba hace ratito, está muy enfocada en el tema conductual. Entonces, se trata de estímulos, de asociaciones y de aprendizaje operante que la persona vive, pues, a lo largo de su vida, ¿no? El lenguaje se aprende de manera operante. Y en este caso, en este estudio del lenguaje como estímulos, conductas, no busca explicarlos desde el desde un lugar oculto tal vez o desde un lugar que no se puede acceder muy fácil, sino más bien, como te decía, pues por asociación, por aprendizaje. Entonces, en este caso, ACT busca intervenir a través del lenguaje al intentar cambiar pues estas funciones, digamos de alguna manera, a través de metáforas, por ejemplo, es una herramienta muy utilizada en terapia, aceptación y compromiso. Mira, te traigo aquí un ejemplo del análisis de RFT de una de las metáforas de ACT. Dice, luchar contra la ansiedad es como luchar contra arenas movedizas, ¿no? Lo que busca la RFT con las metáforas es hacer comprender a veces conceptos que pueden ser abstractos, mucho más comprensibles para una persona y comparar funciones. Hay muchos marcos relacionales. Marcos relacionales en realidad son relaciones dentro del lenguaje, nada más. Entonces, lo que busca la metáfora es comparar estas relaciones, por ejemplo, con la ansiedad, la arena movediza. Si lucho con la arena movediza, me voy a hundir más rápido, me puedo ahogar. Entonces, por ejemplo, luchar es la propiedad formal que RFT nos menciona. Propiedad formal es lo que quiero comparar. La metáfora con la realidad, digamos de alguna manera. Va a haber una relación de coordinación. Hay muchos tipos de marcos relacionales, por ejemplo, de jerarquía, de comparación, de oposición, muchísimos, muchísimos. En este caso es de similitud, porque usamos la palabra es como. Entonces, similitud es como. ¿Y que nos da resultado?
del estímulo vehículo va a ser el evitar ese ahogamiento de las arenas movedizas y busca transformar la función del pánico que provoca luchar contra la ansiedad, que es nuestro estímulo objetivo. Es como una manera de llegar hacia, hacia esta transformación del lenguaje, digamos, a través de las metáforas. Ujú. Muy De eso bien, se trata más o menos, RFT. perfecto. Ujú. Ok, entonces, vamos entrando un poquito en la estructura de ACT. Antes de continuar con los procesos de ACT, con las herramientas, es importante mencionar cómo ACT define la psicopatología. En este caso, como tiene bases conductistas, repito, la conducta no es buena ni mala y tampoco es enferma. Entonces, ACT ve a la psicopatología como rigidez, es decir, estar muy, muy fusionado con mis pensamientos. Hablemos de mente para hacerlo como más comprensible, ¿no? A veces nuestra mente nos dice muchísimas cosas feas o tal vez nos lleva a asociaciones muy, muy torcidas, puede ser. Entonces, la psicopatología en ACT es estar muy, muy fusionado con eso. Es creernos totalmente lo que la mente nos dice, no estar presente en el momento presente, sino tal vez estar sobrepensando, puede ser. Y Mm. también es estar desconectado de lo que es significativo para mí. En bajo contacto con los valores, lo dice aquí en la inflexibilidad psicológica, ¿no? En todo caso, Entonces, cuando tú dices rigidez psicológica, digamos, esa pauta, ese patrón, digamos, poco flexible ujú, frente a la diversidad de situaciones, personas, donde los seres humanos se tienen que adecuar, ¿no? Desde esa óptica. ujú. Ahora, mi pregunta es, ¿y qué queda del DSM-5, el CIE-10? Los manuales no son la Biblia, pero son necesarios. ¿Cómo lo maneja entonces? Ok, ¿Cuál es su posición frente a la psicopatología actual a la que todos nos regimos un poco? bueno, creo que ahí puede haber un pequeño choque en el tema de ya del ejercicio profesional, ¿no? Porque por ejemplo, acá en Ecuador, donde más se utiliza eso es en contextos clínicos hospitalarios, ¿no? Donde se necesita a fuerza un diagnóstico. Sin embargo, los diagnósticos son una crítica que el conductismo tiene hacia ellos al decir que los diagnósticos funcionan como etiquetas. Entonces pasa mucho, y también lo he visto pues con mis consultantes, que a veces el diagnóstico hace que la persona se fusione con eso Mm, y que se empiece a justificar, por ejemplo, se empieza a justificar, su atención ya no esté en su vida en donde realmente importa, sino en cada detalle que hacen. Ha pasado mucho. Y bueno, esa es la crítica que tiene el conductismo ante los temas de diagnóstico, ¿no? Como el DCM, como el CIE-10, que pues se claro, utiliza en Latinoamérica. Daniela, en Ajá. eso coincidimos. El psicoanálisis y otras unidades también son muy críticas a los sistemas de Ujú, clasificación actual. Una cosa es que sea un margen, un punto de referencia, y otra cosa es una lectura pues totalmente rígida y reduccionista, ¿no? así Acuérdate que es. el DSM-5 ha sido, bueno, ya hace años que se publicó, ha sido muy cuestionado, ¿no? Por esta intención de psicopatologizar dolencias o, entre comillas, emociones de la condición humana, como el duelo y ciertas cosas que no necesariamente son patológicas. Ahora, por Exactamente. otro lado, ahora que estaba revisando para otro artículo, acuérdate que en los años 60 surge la antipsiquiatría, con Ronan Lang, Cooper, Basaglia en Italia, Guattari en Francia, como una crítica al sistema de clasificación, y eran médicos psiquiatras que cuestionaban el modelo hospitalario, la nomenclatura y el fármaco en exceso. O Ujú, sea, son críticas que han estado siempre presentes, ¿no? A lo que iba, a donde quiero llegar es, pero tampoco se puede descartar su uso, ¿no? O sea, no podemos adoptar una posición radical, pero tal vez sí por consecuente supuesto. con los manuales de clasificación actual. Bien, Claro dale, que sí. Daniela. Ujú. Entonces, mira, retomando lo que decías, creo que también depende del contexto, mira, en donde esté cada, en este caso, profesional de la psicología. Si yo
manejo una corriente conductual contextual que no busca patologizar la conducta, que no es enferma en sí misma, pero me encuentro en un sistema de salud que me rige y me obliga tal vez a dar ese tipo de diagnósticos, pues dependerá también de cada contexto en donde se aplique, ¿no? Entonces, creo que también por ese lado se puede flexibilizar, dependiendo lo que el ambiente pues nos exija en este caso. Entonces, bueno, retomando el tema de inflexibilidad psicológica, mira, hay otro muy importante que nos dice, mira, evitación experiencial. ¿A qué se refiere esto? De escapar de esas emociones que no nos gusta En sentir, primer de lugar, por una cuestión, escapar. Dime. Daniela, por una cuestión de orden, explícanos primero qué cosa es esto. O sea, este hexágono, danos una mirada para el quien no te entiende y después ya pasamos a la explicación de uno por uno, para que la gente lo pueda entender Claro que sí. mejor. Ok, mira, en ACT tenemos un modelo de Exaflex, te lo voy a indicar un ratillo. Este es el Exaflex, es como la estructura que tiene ACT y no tiene un orden específico. Entonces, cada sección se conecta entre sí misma y se llama Exaflex por hexágono y flex por flexibilidad. Sin embargo, en esta diapositiva estamos explicándolo la rigidez, la inflexibilidad psicológica. Correcto. Entonces, vamos en orden. Podemos empezar por la primera más arriba. Dice falta de contacto con el momento presente, es decir, la persona está muy ensimismada, puede ser en sus pensamientos, tal vez en sus emociones, no le presta atención tal vez a lo que pasa ahora. A veces las personas pasamos rumiando mucho tiempo, sobrepensando, tal vez en el teléfono muchísimas horas y no se presta atención mucho a lo que sucede, a lo que hago en la vida y no tiene como una dirección muy clara. Continuemos pues en orden de las manecillas del Ujú. reloj. Tenemos bajo contacto con los valores. Y los valores es lo importante en mi vida, lo que me significa, lo que me es importante, mi motivación de vida. Entonces, el bajo contacto es precisamente no dirigir mis conductas hacia allá. Mm. Hay muchos tipos de valores, ¿no? Ya vamos a hablar más Daniela, adelante. y en este Dime. caso, cuando dices valores, ¿son los valores en sí, la cordialidad, la amabilidad, la honestidad, la integridad, valores per se, universales o valores subjetivos? Ahí habría que aclarar a qué tipo de valores te refieres. Y en el Ujú, primero es algo que la psicología humanista hace ya más de 30 años lo viene marcando, que es la experiencia, el awareness, el aquí y ahora, ¿no? El enfoque exactamente. basado en el momento presente. Entonces acá haría mi ligera crítica, ¿no? Son aspectos que la terapia ha tomado de otros modelos. Y ojo que son preceptos que ya tienen un montón de años. No está mal, ¿no? Que sea integrativo, tenga una intención, pero habría que remarcar que no son evidencia o elementos nuevos o propios del descubrimiento de aceptación y compromiso. Esa sería mi posición discrepante un poquito. A ver si nos puedes aclarar eso. Claro que sí. Mira, si vamos con esa lógica, entonces ningún modelo de terapia en realidad es realmente nuevo, porque como sabrás, pues las terapias, la ciencia va evolucionando y siempre toma cosas de lo anterior. Y eso no significa que sea malo o que sea contraproducente, tal vez. Todo lo contrario, creo yo, que si ha sido algo que ha funcionado, y si lo tomamos desde una filosofía conductista, que eso es lo importante, a veces vemos el mismo fenómeno desde diferentes filosofías. Entonces, desde esta perspectiva, pues lo toma desde el contextualismo y el conductismo. Y sí, hay muchas cosas que comparten varios modelos y terapias psicológicas. Entonces, eso también se comparte también. Ahora, respecto a los valores, Pero como... en el caso, espérate, Batito, mi querida Ajá, colega, pero hay copyright, derecho a autor. O sea, el aquí y ahora es un aporte de la psicología humanista. O sea, yo lo tengo que citar como parte de un descubrimiento, una evidencia de otro enfoque. ujú, No es algo que yo he generado. Y está bien, o sea, ujú. lo tiene que tomar, lo tiene que hacer uso, creo que ese no es el tema. No, no desmerece la terapia de aceptación y compromiso, pero ahí, por ejemplo, tú haces el señalamiento de una etapa del proceso, pero que es algo que también otras terapias vienen trabajando hace mucho tiempo. En ese sentido lo decía, ¿no?
Ahora, lo Claro que sí. segundo, habría que objetar. eh, ¿Todas las terapias toman lo anterior? Ah, por supuesto, hay antecedentes, pero algunas tienen, digamos, aportes originales también. ¿Ah? No todo es revisión o antecedentes, digamos, valiosos. Entonces, ahí Ujú. habría que poner la lupa, ¿no? ¿Dónde está la originalidad de la propuesta? Y ya nos contarás más adelante, ¿no? Bien, Daniela, prosigue, por favor. Ok. Aclaro un ratito que esto de del contacto con el momento presente, más bien el ACT lo toma del budismo zen, del mindfulness. No sé si necesariamente de la psicología humanista lo tome de allá, sino creo que lo toma de acá, de esta práctica budista, digamos de alguna manera. Mira, que son los antecedentes Por también su... de la psicología humanista, también hizo lo mismo, tomó de ahí Ajá, de la cultura hindú exactamente. y lo convirtió en un concepto psicológico, ¿no? Va por ahí, Ujú, ¿no? Para no hacerlo polémica. exacto. Dale, dale, Daniela. Listo. Entonces, como te mencionaba hace ratito, los valores no son valores de los que nos enseñan en la escuelita, ¿no? De amistad, de solidaridad, de compartir, no, sino se le llama valores a las motivaciones que cada persona tiene para su vida, ¿no? Lo que le significa, lo que le es valioso. Me gustaría hablarlo más adelante. Mira, hay muchas herramientas de ACT. ACT es muy recursiva, eso me gusta mucho del modelo. Y hay muchas formas de descubrir estos valores, de tal vez ponerlos mucho más concretos, de que sean mucho más fáciles para la persona de un concepto abstracto poder verlo en su vida. De eso se tratan los valores. Ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Continuando pues con la inflexibilidad psicológica, más abajito del bajo contacto con valores, tenemos la inactividad o la evitación persistente, es decir, no estar en contacto con mis valores y estar más bien mi atención enfocada en otras cosas que no son muy importantes. Y mira que todo este hexágono, al igual que el hexaflex, que ya lo vamos a ver, se relaciona entre sí, porque te decía, no tiene orden. O sea, si esta terapia promueve mucho la flexibilidad, la terapia en sí misma también es flexible. Entonces, eso se concatena con evitación experiencial. Por evitar la ansiedad, termino no haciendo algo importante. Por ejemplo, por evitar la ansiedad social, por evitar una crítica, por evitar que alguien me vea, termino cayendo en que perdí mis amigos porque ya no salí con ellos, son importantes para mí, pero la ansiedad, Mm, la, mi atención estaba más por allá y perdí algo importante en mi vida. Puede ser un entonces, ejemplo. la evitación experiencial son las conductas de evitación por emociones disfóricas o disruptivas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con inactividad o evitación persistente? Eso es lo que yo quisiera que me ayudes a entender un poco, porque los dos se parecen un poco. Claro que Evitación sí. Se persistente, evitación parecen, experiencial. Ajá. ajá, se parecen muchísimo. La evitación experiencial está relacionada con evitar el malestar, evitar la experiencia de sentir el malestar. Y la inactividad o evitación persistente se trata en de no estar en contacto con mis valores, no hago conductas relacionadas a eso que me es importante. Se parecen Mm. muchísimo, pero también hay que ser, como te decía, flexibles. Se comparten entre sí muchos conceptos. Entonces, 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 ¿cuál sería la diferencia esencial para evitar la confusión de quienes nos escuchan y están interesados en entender ese tipo de terapia? ok, la evitación experiencial evito malestar, evito sentir emociones, evito pensar emociones, eso. E inactividad es no hacer conducta relacionada con mis valores. Por ahí va. Ah, Con ok. el Exaflex se esclarece mucho mejor Ya, ya, no hay esta problema. propuesta, ¿no? Así es. Y por último, tenemos igual dos muy parecidos, fusión cognitiva y yo como contenido. Fusión cognitiva es estar muy, ¿cómo decirlo? Muy unido, creerme cada palabra que me dice mi mente, digamos. O sea, habla de el contenido verbal. O sea, estar literal, tomarme las cosas que mi mente me dice, digamos de alguna manera. Y el yo como contenido, pues juzgarme dentro de ello, o sea, estar tan estrecho dentro de ahí, unido también a las emociones. Este ya no, yo como contenido ya no es solo del contenido verbal, sino también de las emociones. Entonces, si me siento culpable, tal vez soy mala persona,
si siento vergüenza, tal vez si siento celos, es estar muy, muy dentro de esa experiencia interna, digamos, lo que no permite vivir una vida plena, digamos. Eso es lo que ACT busca, que la gente, a pesar del malestar, pueda acercarse a una vida más significativa. O sea, un Entonces, paciente, si me permites para hacerlo más claro, ujú, un paciente de comillas puede ingresar a un proceso, si puedes poner el anterior, por favor, ok, en cualquiera de estos momentos, ¿no? Puede llegar por un tema de bajo en valores, bajo contacto en valores, evitación persistente, evitación experiencial. Son como puntos de entrada, no sí, son fases del veámoslo de esa proceso, manera. ¿no? Para No, hacerlo más claro para nuestros oyentes. Ya, está bien, Daniela, dale, ok. prosigue, por favor. Fases todavía del proceso, los vamos a ver en la siguiente diapositiva con el Ujú, Exaflex. Esto es como decir una manera de evaluar el problema inicial, tal vez. No ujú. solo puede venir con una cosa, sino tal vez con dos o tres, o con todas. Entonces depende pues también de cada persona. Ok, ahora sí, proseguimos con el Exaflex. La que sigue, se quedó detenida. Ok, Ahí está. listo. Vamos con el Exaflex. Esta estructura de la terapia, aceptación y compromiso, como te decía anteriormente, pues no tiene un orden fijo, es flexible. Y si nos estancamos con el consultante en una de las áreas, podemos saltar a otra y luego regresar. Eso es lo que nos permite muchísimo la flexibilidad de este modelo, ¿no? Entonces, esta es, esta es una imagen que pues he sacado de Psicologízate en Casa. Sin embargo, me he tomado la libertad de hacerlo los conceptos mucho Mm, más ah, claro. comprensibles, mucho más sencillos. Y también puedes ver que por colores hay una clasificación que se Sí, sí, llamaría sí. triflex, tri de tres, ¿no es cierto? Entonces, vamos con el área de abierto, con el área en amarillo. Dice, la aceptación es una disposición a sentir, a observar las emociones sin intentar cambiarlas, modificarlas, tal vez bajarles. Mm, Esa es una clave que se necesita mucho en la ansiedad. Hayes lo menciona como el arte de no hacer nada. Si huimos siempre de la ansiedad, esta se refuerza y por eso se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. así es, Si yo totalmente de acuerdo. escapo, si yo escapo siempre de las situaciones que me generan ansiedad, va a seguir dándome ansiedad siempre. Daniela, Entonces, esta aceptación parte, se empieza por ahí. perdón, Ujú. esta parte de aceptación vendría a ser como la disposición del sujeto a tratar de comprender su emoción a partir de la autoobservación, Ok, ¿no? no, no ¿Sí? a comprender, ¿Sí, no a no? comprender, porque eso nos lleva a tal vez a sobrepensar, intentar entender por qué estoy sintiendo esto, y eso puede ser peor, ¿no? Sino solo observar, aprender a observar. Suena algo muy simple, pero es un poco complicado de hacer y de entrenar. Solo observar lo que siento, Sin solo observar interpretar mis ni explicar lo sensaciones. que siente. Ah, vaya. Te das cuenta que Exactamente. es importante la aclaración, porque la gente puede entender que es una especie de observación, de comprensión subjetiva, vivencial de lo que experimenta. Es simplemente observar. Un poco Simplemente observar. difícil, ¿no? Que la gente solo observe. Sí, es complicado porque estamos diseñados para encontrarle solución a todo. Así es, buscar sentido, propósito, explicación. Exacto. Bien. Es difícil detenernos y solo mirar. Es muy complicado, pero es lo que se promueve y es una herramienta muy útil que ayuda luego se expande con las otras demás habilidades, digámoslo de alguna manera. Continuando con la sección de abierto, tenemos difusión, que es igual una habilidad de poderme distanciar del contenido verbal de lo que me dice acá. Entonces, por ejemplo, una verbalización de estar fusionado sería soy una mala persona, pero una verbalización ya entrenándose en terapia, aceptación y compromiso que me ayuda a distanciarme de estos pensamientos
Sería, por ejemplo, estoy teniendo un pensamiento de que soy mala persona. Entonces, ese tipo de entrenamientos nos ayuda a separarnos. No siempre lo que nos dice la mente es verdad. Y intentar explicarla o encontrarle el por qué es lo precisamente eso que nos mantiene en el sobrepensar y no nos permite vivir mejor, digamos de alguna manera. Entonces, de fusión se resume en distanciarme de ese contenido verbal. Pero a partir de una reformulación, ¿no? O sea, ahí estás haciendo una reasignación de sentido nuevo. Al Ujú. margen de lo útil que puede ser, ¿no? Plantear distancia con el concepto, entre comillas, errado o disfuncional. Soy una persona mala o tengo la idea de que soy una persona tal vez no tan mala, no sé. Exacto, exacto. Ayuda mucho a separar. Ese es el objetivo de la difusión, separar. Ok, vamos en consciente, en la columna central. Arriba tenemos el momento presente. Es una habilidad de de poder mover la atención. A veces nuestra cabeza le está dando vueltas a algo, estamos sobrepensando, rumiando, como también se lo menciona. Sin embargo, a través de entrenar con mindfulness, este concepto del budismo zen, busca que la persona aprenda a mover su atención voluntariamente. Como, por ejemplo, se trabaja mucho con los sentidos para que la persona, digamos, aterrice aquí y ya no esté acá adentro. Ese es el objetivo, estar Para la más gente que consciente nos de lo que escucha, pasa ¿qué cosa es su mindfulness? Lo digo por mis oyentes. en la mente. Ujú. ¿En qué Bueno, consiste? mindfulness, eh, como te lo mencioné hace ratito, mindfulness es un entrenamiento en estar más consciente en el momento presente. Hay muchas formas de trabajar mindfulness. Hay ejercicios formales, por ejemplo, del body scan, que es algo que practico mucho, de sentir partes de mi cuerpo, sentir su temperatura, sentir la ropa en la piel, o sea, cosas son muy sencillas en realidad, son conceptos bastante sencillos. O formas más informales, como estar presente cuando lavo los platos, como estar presente como el agua corre por mis manos. Eso es estar presente en el momento. Mover mi atención a lo que está sucediendo ahorita. O sea, es Eso se trata el mindfulness. estar concentrado en tu respuesta física, corporal, al contacto con la realidad, ¿no? Ujú, exactamente. Ya, perfecto. Dale, dale, Daniela. Ok. Abajo tenemos yo como contexto, es decir, una toma de perspectiva. También se parece mucho a la difusión de separar, pero yo como contexto toma en cuenta la separación del contenido verbal, de nuestros pensamientos, de nuestros juicios, y también toma perspectiva de emociones, de dos cosas. Hice esta analogía al inicio, pero es muy útil porque también es una herramienta que se trabaja el yo como contexto. Es hacer imaginar a la persona, a mí me gusta hacerles como más experiencial que dibujen incluso la casa, Mm. una casa, y que ellos puedan ver adentro de la casa, pero como mirando desde el techo, a los muebles. Hay muebles bonitos, pensamientos bonitos que sí nos gustan, emociones muy placenteras, pero igual hay unos muebles súper feos, viejos, rotos, que son esas emociones o esos pensamientos que no nos gusta sentir. Entonces, con esta toma de perspectiva de yo ver desde el techo a lo que contiene la casa, Ujú. puede ayudar a generar una visión de distanciar, igual que de fusión, y de que yo contengo a los pensamientos y a las emociones, que yo no soy ese pensamiento de soy una persona mala, sino yo contengo a ese pensamiento y muchos otros más, igual que esas emociones, como sentirse culpable, sentir vergüenza. Yo contengo esas emociones, yo soy más grande como la casa y yo contengo a eso que está adentro. Dale, dale, continúa, por favor. Ok. Y vamos con la última sección que dice comprometido. Valores, como decíamos hace ratito, es lo que es importante para mí, lo que es importante en mi vida, lo que le da sentido de alguna manera puede ser. Es una brújula, es un camino. Un valor no es una meta. Un valor no es graduarme, porque se cumple y se terminó. Valor es una dirección. Por ejemplo,
Si mi dirección es de estudiar, entonces la va a contener la meta de graduarme, por ejemplo, de continuar un diplomado, una maestría, Mm, un PhD, están dentro del camino Daniela, y de cuando el estudiar. paciente, disculpa, cuando el paciente no tiene valores, adolescentes que están totalmente perdidos en el espacio, Ok, ¿hay cómo sería el mira, procedimiento? ajá, hay modelos de ACT para adolescentes, de hecho. Sin embargo, como yo lo suelo trabajar, es a través de rueda de valores, hay tarjetas, hay muchas herramientas que nos permite explorar qué sí les es importante. Y puede ser cosas muy, muy chiquitas, por ejemplo, em, algo de hacer deporte. Es complicado que alguien realmente venga muy en cero. También depende de la relación terapéutica, ¿no? En adolescentes sabemos que son una población que necesita Tal otro vez trato, es ¿no? verdad, Otro no es que trato. venga sin nada, pero ¿sabes lo que me preocupa Ajá. aquí? Que los Ujú. valores cuando son precarios, poco explícitos, tienes razón, el terapeuta pueda, digamos, de alguna manera orientarlo a valores. Entonces, por muy buenos que estos sean, por ética y mandato profesional, no lo digo desde el Ujú. psicoanálisis, en fin, en muchas psicoterapias coherentes, uno no puede dirigir a un paciente en base a principios o valores propios o ideales, sino a los suyos. Entonces, pero esos suyos a veces no es tan fácil identificarlos en población Por como esta, supuesto. ¿no? Adolescentes, un contexto de precariedad. Lo digo porque trabajo con gente joven y no es tan fácil identificarlos. No es que no haya. A eso iba mi pregunta, un poco Exactamente. difícil. Claro, por supuesto que en ningún momento se enfoca a relacionar a lo que para mí es importante, ¿no? Sino, si tal vez requiere más tiempo explorar los valores en el adolescente, por ejemplo, que también he tenido muchísimos consultantes adolescentes, si requiere más tiempo, pues se trabaja con más tiempo. Entonces, flexibilidad. Entonces, para nada lo voy a guiar a lo que para mí es importante. Eso en ninguna corriente, pues, es aceptable, ¿no? Que yo guíe a la gente a lo que yo pienso. Sino son las herramientas que vamos a ver aquí despuesito. Son como Claro, sugerencias, tal vez permiten a Daniela, la pero persona darse cuenta. si me permites, por supuesto, todos sabemos que nadie se orienta al paciente, pero hay valores Ujú. implícitos que se pueden filtrar, se pueden proyectar sin la intención de hacerlo. Ok. ¿Cómo Entonces, cuáles? ahí va el riesgo, ¿no? Tu Ujú, practicidad, tu visión más integrativa o tu visión más cristiana, que sutilmente se filtra, no es que sea algo directo. Uno intenta mantener cierta neutralidad en lo posible. ujú. Y como decía Max Hernández, un analista acá ya fallecido, no, perdón, Saúl Peña, ya fallecido, decía, no hay nada neutral. Lo más cercano es ser consciente que no lo eres, para evitarlo. Me pareció fantástica la frase. Pero bueno, Claro que sigamos, sí. por favor. Claro que sí, bueno, es importante también recalcar nuestra naturaleza humana, ¿no? Creo que en cualquier corriente es un riesgo, ¿no? Que se En infiltre de alguna todas. manera nuestras creencias, incluso en la investigación cualitativa y el autosocioanálisis, el autoanálisis para ver desde dónde veo qué perspectiva. Sí es importante, claro, por supuesto, observarla para evitarla, como lo mencionabas. Mm. Bueno, continuando con el tema, mira, debajo de valores tenemos ya las acciones comprometidas. Acciones Después de comprometidas. esclarecer, después de esclarecer lo que me es importante, lo que me significa, ahora vamos a empezar a tomar esas conductas que se dirijan para allá, en cosas muy, muy chiquitas y que sean consistentes. Esto, como te decía, todo se combina entre todo. Las acciones comprometidas van en esa dirección a pesar del malestar que a veces recibo. Por ejemplo, si para mí es muy importante mi trabajo y tengo que dar exposiciones, pero me da ansiedad, esto me ayuda mucho a aceptar primero mi ansiedad, a no reforzarla huyendo y a pesar de esa ansiedad, ir hacia mi valor, que es dar esa charla, dar ese taller, ser profe, por ejemplo. Entonces, de eso se trata la acción comprometida. A pesar del malestar que haya, de pensamientos de tú no puedes, de está mal lo que estás haciendo, de emociones que no nos gusta sentir, vergüenza,
culpabilidad, a pesar de todo eso, llevar mis conductas hacia mis valores, a pesar de el malestar. Muy bien. ¿Qué Ok, sigue, Daniela? ahora vamos con herramientas, o lo más práctico, digamos. Mira, para trabajar valores y llevar acciones comprometidas de estos valores, me gusta trabajar con esta propuesta, ¿no? Que se llama Mi Rueda de la Vida, de la escuela de mentoring, ¿ok? De Gen Consulting. Entonces, es una propuesta de lo que puede ser importante, ¿no? No es impositivo y tampoco son todos los valores que existen, pero son una idea que nos puede Mm, ayudar a explorar. Entonces, por ejemplo, en sección de espiritual, para ciertas personas será religión, para ciertas personas será naturaleza, para otras personas será meditar, tal vez hacer arte puede ser incluso. Para cada persona va a ser diferente, cada sección. Y eso es lo que se va explorando en terapia precisamente. ¿Qué es importante y cómo de bienestar está ese valor hoy en la vida? Esta herramienta ayuda mucho como evaluación porque después de algunas sesiones podemos repetirla, podemos decir, oye, califiquemos de nuevo, ¿cómo está esto? Y vamos a notar que algunas cambian, por ejemplo, que algunas suben, otras se mantienen, tal vez otras bajen, dependiendo de ujú. cuál es el lugar a donde quiere llegar el consultante. Daniela, entonces, para ir terminando un poco, estamos con el tiempo. Ujú, Interesante, ¿no? La asignación del 1 al 10 lo da el propio paciente, me imagino. Él se asigna claro un que sí. valor en cada área del disco, Ujú, ¿no? Correcto, eso está muy sí. bien, me parece una buena herramienta. ¿Y después qué se hace? Digamos que, así como en el gráfico, digamos que la familia tiene un valor 2 y el dinero valor 9. Por dar un ejemplo, cuando hay esta disparidad o poca simetría, o lo que busca no es eso, no busca un equilibrio, busca simplemente identificar dónde está puesto el desbalance. ¿Cuál sería la mirada global de este disco? Rueda de la vida, Sí, perdón. claro que sí. Va a haber secciones que sean más importantes para cada persona que otras. Ujú. Por ejemplo, si estoy bien espiritual, finanzas, me gustaría enfocarme más en mi familia porque estoy muy desconectada, por ejemplo. Pero familia está muy general todavía. Por eso se trabaja con la persona de qué es eso. Por ejemplo, pasar tiempo con ellos puede ser, son acciones, algo más concreto. Eso es lo que sigue después de la rueda de vida. Definir cuáles de esas acciones me acercan a ese Correcto. valor. Aterrizarlo, ¿no? Exactamente, Está muy bien. exactamente. Dime, Daniela, y yendo ya a la terapia en global, las preguntas que siempre hago, ¿cuáles son los límites? ¿Hay alguna... Me parece interesante la propuesta. Qué bueno que el conductismo haya incorporado la variable afectiva. Bueno, el contexto siempre ha estado. Pero ¿cuáles Ujú. son los límites o las contraindicaciones de este modelo de intervención, de aceptación y compromiso? ¿Se puede aplicar en la Ok, esquizofrenia, en niños, en autistas? No lo sé. Soy la persona indicada. ok. Los límites de ACT están en, como tú decías, en esquizofrenia, por ejemplo, en trastornos bipolares que igual tienen episodios psicóticos, puede ser. En esos casos es muy complicado llevarle a la persona con metáforas, con estas herramientas a un lugar como más abstracto y luego hacerlo ya más aterrizarlo con conductas a valores, es más complicado. Entonces, en esos casos no se utiliza ACT, no es recomendable, sino más bien en procesos con personas, digamos, neurotípicas de alguna manera, que están pasando por un duelo, ansiedad, depresión, ideación suicida, muy bueno, dolor crónico también, cáncer, diabetes. En eso Daniela, está enfocado ACT. ¿y cómo sería en el segundo aspecto que es respecto al perfil del terapeuta? O sea, algunas corrientes dan su venia y me parece importantísimo que el terapeuta tenga que pasar terapia y pasar la Ujú, propia terapia, ¿no? El que hace gestal pasa por gestal, en psicoanálisis ujú, ni hablar. Y por ahí me he enterado hace ya algunos años que el enfoque sistémico también pasa como algo parecido al análisis del self. O sea, le aplican de su propio chocolate
para un aprendizaje vivencial de la técnica, pero también para poner en orden cuestiones personales del futuro terapeuta. Pero en aceptación y compromiso, el que aplica la terapia de aceptación, ¿se lo aplican a él? ¿No es así? ¿Cómo sería en todo caso? Ok, te cuento que en las terapias contextuales en general, los, los terapeutas no están obligados a llevar terapia, no están obligados como como un requisito, La sino condición. como, ajá, sino promoviendo la flexibilidad, pues si así lo requieren, bienvenido sea de iniciar su propio proceso, ¿no? Sin embargo, entiendo que hay, puede haber esta crítica de, pero pueden cosas tuyas filtrarse, ¿no? En terapia. Sin embargo, para eso sí se recomienda y sí es imperativo en terapias contextuales, ya sea en ACT, en DBT, en activación conductual, se recomienda muchísimo y se hace, de hecho, supervisión clínica. Es decir, se hace grupos con otros profesionales, se supervisan qué estás haciendo, cómo hiciste la conceptualización del Mm, caso, entre otras cosas. Eso sí es pues totalmente imperativo y qué mejor que un profesional de la salud mental esté también supervisado por otros profesionales que son incluso mucho más mm. expertos que puedan guiar la práctica clínica Correcto. en caso Daniela, de haber dificultades. Daniela, para ir terminando, discúlpame, ¿tienes algo más para ir cerrando? Y quiero dar un cierre correcto a tu linda exposición, muy, muy didáctico, sobre Ok, todo por la mira, presentación. podemos cerrar, muchas gracias. Podemos cerrar con las demás herramientas. Mira, en valores también hay tarjetas. Mira, esta es otra propuesta. Ya no se ve como por áreas de vida, sino Si no, por otros conceptos, ¿no? Contribuir, cortesía, coraje, entre otras cosas. Se escoge cuáles son importantes, cuáles no. También hay la matriz de ACT que nos ayuda a ver los valores más profundos. Esta es la matriz original. Sin embargo, esta es con la que yo trabajo. Me gusta hacerlo mucho más visual, más didáctico. Hagamos un mapa. Tienes que caminar a este lado verde, no al rojo. Mucho más sencillo de recordar también para los consultantes. Más fácil de acceder. Cartas, dibujo de la casa, como te explicaba hace ratito, la práctica del mindfulness. Metáforas también, metáfora del jardín, metáfora de esta la menciono yo mucho en terapia, de darle la mano a tu miedo y aún así camina hacia tu valor, camina hacia eso que es importante, ¿no? Eso, para ir terminando, pues ACT busca promover la flexibilidad psicológica, busca la exploración, busca llevar las conductas hacia lo que es importante a pesar del malestar. Y terminamos con una frase de Hayes de aceptar el dolor, pues es el paso hacia la liberación del sufrimiento. muy Entonces, bien. bibliografía, y mi contacto. En el QR tenemos todas mis redes, están ahí, al igual que debajo de la diapositiva, para conocimiento de quien guste. Igual todos los contenidos y referencias de esta presentación están dentro de ese QR, para quien guste, pues, Muy continuar con la interesante. lectura de ACT. Muy bien, colega, Eso yo le sería todo. felicito. Ha sido una presentación muy clara, muy, muy bien presentada, que eso es lo que yo rescato, ¿no? Mira, y al margen de las diferencias, porque la invitación es no a gente que piensa como yo, obviamente, sería muy obtuso, sino Ujú. tratar de escuchar otros discursos. Hay un pensador peruano muy conocido, ya fallecido, Carlos Alberto Segundo, él decía una cosa brillante, ¿no? Las terapias todas tienen un aporte, todas ayudan, tendrán sus diferencias, pero ¿cuál es el núcleo central? El vínculo que uno forma con ACT. el paciente, o sea, creo Ah, que ese es claro que sí, muy importante. el elemento singular, porque las otras son herramientas. Entonces, lejos de las doctrinas o de los modelos, el vínculo vendría a ser la piedra angular de cómo uno se relaciona con el paciente. Y eso permite que las herramientas que tú estás explicando o las que fueren tengan un mayor impacto en el paciente. Por supuesto, O por sea, la supuesto. variable humana del terapeuta, o el psicoanalista o doctor o como quieras llamarlo. Bien, Claro Daniela, que te sí. felicito. Ha sido grato escuchar una exposición tan detallada, tan clara y tan didáctica. Esperemos pues que haya la respuesta, porque la idea de psicoanálisis con Contreras, que a veces no es psicoanálisis, sino es hablar de otras orientaciones, que la gente sepa, se interese en otros modelos, porque la idea es tener una posición plural, abierta. Ujú. Pienso yo que ese es
el aire de este momento, ¿no? No se puede ser tan doctrinario en una época como esta, ¿no? Que demanda mayor conexión con las personas y con las realidades tan dispares. Bien, colega, muchas gracias por su Exactamente. tiempo. Será hasta otra oportunidad. Cuídese mucho. Saludos a los amigos de Ecuador y conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan buen día. Gracias, Nos Juan Carlos. vemos. Gracias a Igual, todos. Muchas igual, gracias. Daniela. Chao, nos vemos. Cuídese.